Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a uno de los programas de la Alianza Gallega. Bien, hoy nos toca hablar sobre el tema de la integración cultural de una serie de, llamémosle, pueblos y lo que cuesta ahora integrar a las nuevas hornadas que vienen de emigrantes. Entonces hay tres pueblos que yo he traído aquí a la mesa del debate, que es el pueblo judío a través de Isaac Levi, el pueblo andaluz a través de Marisa Jue, y el pueblo gallego a través de Alfonso Pérez Guerra. Alfonso Pérez Guerra es uno de los fundadores de la Casa Gallega en Barcelona. Isaac Levi es un judío y María Jue, aunque ella dice que no sabe del pueblo andaluz, efectivamente del pueblo andaluz no le vamos a pedir. Lo que sí, ella tiene un conocimiento bastante amplio sobre los andaluces que ya están integrados en Cataluña. Casi todos los catalanes tenemos ese conocimiento, tenemos el gusto, el placer y el orgullo de saber, ¿no? Yo tengo muchos amigos de padres andaluces. Sí. Y amigos andaluces también que están en Andalucía. Bien, pues yo quiero decir una cosa, yo soy hijo de padres andaluces y soy catalán. O sea, simplemente soy de religión judía, pero yo también soy hijo de padres andaluces. Bien, ya tenemos uno. Y Alfonso, si te quieres presentar tú, pues encantado. Sí, bueno, yo haría una presentación muy parecida a la que hacía Pepe Rubianes, tan conocido en TV3, y decía: yo soy galaico porque nací en Galicia, aunque apenas haya vivido en Galicia, y soy catalán porque vivo en Cataluña, aunque nunca haya nacido en Cataluña. Por lo tanto, soy gallego y catalán y al mismo tiempo pues, un ciudadano del Estado español. Bueno, María, yo te iba a decir que te presentaras, pero ya todo el mundo te conoce, pero bien, de todas formas te lo voy a pedir. Pues mucho gusto de estar aquí, muchas gracias por invitarme y soy María Jue Leire. Bueno, yo me presento, mi nombre es Isaac Levi, soy nacido en Barcelona y soy de religión judía, aunque pueda parecer extraño, no soy muy religioso. Es que para nosotros el judaísmo es más que una religión, es un sentimiento, es una pertenencia a un pueblo y hay mucha ignorancia en torno a los judíos estamos muy asimilados de donde vivimos, por eso que, bueno, yo no me siento para nada inmigrante en ese sentido. Yo nací aquí, bueno, mi padre concretamente es de Melilla, que emigró a Cataluña hace muchísimos años, y simplemente quería decir que los judíos siempre nos hemos integrado en todas las sociedades donde nos hemos instalado, ¿no? Yo concretamente estoy muy integrado en Cataluña. Bien, pero hablando, no personalizando el tema, sino hablando de lo que es la integración. ¿Tú crees que ha sido fácil vuestra integración dentro de Cataluña? Yo pienso que no ha sido tan difícil como puede parecer, ha sido bastante fácil, porque bueno, han habido judíos que han venido mucho del norte de Marruecos y han venido judíos también después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, que venían de Francia, muchos vienen de Alemania. Entonces, en principio, la integración no fue tan difícil, la verdad. O sea, y hoy en día estamos totalmente integrados en la sociedad catalana y sin problemas. Siempre hay algún energúmeno que es ignorante y que a lo mejor habla un poco más de los judíos sin saber, pero en general yo diría que es bastante positivo nuestra integración aquí en Cataluña. Y Alfonso, ¿tú ves la integración del gallego en Barcelona? ¿La viste difícil, problemática? Además, tú eres una persona indicada para hablar de ello, puesto que como
digamos, cogenerador del centro gallego en Barcelona, pues tienes un gran conocimiento de los gallegos residentes. Ampliando el tema de integración, pues primeramente ampliaré un poco mi presentación. Yo nací en la República y vine a Barcelona con mis hermanos pues en el 1946, lo que significa que llevo muchos años ya aquí en Cataluña. Y lo cierto es de que Cataluña tiene una cultura muy amplia, extensa, rica y al mismo tiempo muy variada. Pero esta cultura de Cataluña se está formada por una serie de subculturas, que estas subculturas vienen determinadas por distintas formas de gentes que han llegado aquí, otras que nacieron aquí y han ido variando. Así que podemos encontrar una variedad de subculturas que pueden ser subculturas del norte en relación con Francia, subculturas en relación con el Mediterráneo, cuando los catalanes iban por el Mediterráneo, y ya no digamos la subcultura de las demás zonas del territorio de la península. Lo cierto es de que yo formo parte de esa subcultura de los gallegos que hemos aportado también a Cataluña. Por lo tanto, la integración para mí no ha sido nada difícil, porque sino que ha sido una aportación de una subcultura que ahora pues existe aquí y que es una cultura basada en los principios del humanismo atlántico y quizá de un pacifismo que tiene pues Galicia. Es decir, que en Galicia nunca ha habido una guerra importante, mientras que en Cataluña, por la situación donde está, entre fronteras de norte francesa y sur, pues siempre ha habido problemas de tipo guerrero, por de ahí el sentido de defensa también que está en la cultura catalana. Y, a ver, ahora te toca a ti, María. Yo voy a decir una cosa a los gallegos. Bien, entonces si vas a decir una cosa, ya no te pregunto nada. La dices. Pregúntame primero, La pero dices. no, No, ¿cómo ves tú la integración que ha habido de Andalucía, de andaluces, aquí en Cataluña? Si también ha sido costosa, porque por lo que vemos, hay de las tres culturas que estamos hablando, hay dos que no han tenido ningún tipo de problema en integración. O sea, se han integrado de una forma muy normal, intercambiando fases culturales. Es más, Alfonso lo dice muy bien, que es como si fueran subculturas de la cultura catalana, pero que ya pertenecen a la cultura catalana. Entonces, ahora nos falta saber tu opinión sobre esta otra comunidad española, que es la más grande que hay en España, que es Andalucía. ¿Cómo has visto tú la integración de ellos? Puesto que yo podía dar mi opinión, puesto que estuve hace poco en la Feria de Abril y a mí me encantó, me encanta. Entonces es una cultura que ha llegado a arraigar tanto que hoy por hoy debe ser una de las festividades más fuertes que hay en Cataluña, no en España, sino en Cataluña. La propia festividad en Cataluña de la Feria de Abril, que nos viene de la cultura andaluza. Bien, pero mi pregunta era esta, que es, ¿cómo crees tú que ha habido esta integración? Pues yo te diría desde mi punto de vista que es una integración que ha sido natural y necesaria. Yo personalmente, mi primera relación con andaluces fue una familia a la que quiero mucho, y sucedió una cosa que a mí claro, era educada, mi madre es catalana, todo. O sea, yo no tengo ni una gota de sangre que no sea catalana, ¿no? Entonces, a no ser que tuviera alguna abuela un poco distraída, pero si no, no tengo ninguna gota de sangre que no sea catalana. Entonces, mi padre estaba educado de otra manera, tenía muchos amigos, tenía amigos judíos, amigos andaluces, amigos de todas partes, amigos extranjeros, franceses, en fin, tenía muchos amigos distintos, y entonces mi padre era otra cosa, pero mi madre tenía una educación tradicional catalana. A mi abuela la trataba de usted y era una educación, fue muy, muy tradicional catalana, ¿no?
y yo recuerdo, me sentaba, siempre cierra las piernas, todo era muy, muy así, y mi padre era el que añadía alegría y más flexibilidad, ¿no?, al asunto. Con lo cual yo a mi padre lo necesitaba mucho porque era el contrapunto de mi madre, que era encantadora y fantástica. He tenido mucha suerte, he tenido unos padres magníficos los dos. Pero bueno, yo tenía esta educación y al principio, no sé, tendría 16 años, quizá no los tenía, 14 o 16 años, pues conocí a Remedios, una amiga mía, si me está oyendo, pues Remedios Pérez, pues le doy un saludo. Y conocí a esta chica, ¿no?, en el colegio, y después conocí a su hermano y después empezamos a ir a su casa y se empezó a invitar a comer, a cenar. Al final después se conocieron mis padres y sus padres y yo tuve un choque grande en un momento que estaba en casa de Remedios con sus hermanos, tenía 5 hermanos, y llamaron a la puerta y aparecieron unos familiares de Remedios. Su madre les abrió, entraron. Hola, bueno, hemos venido aquí a Cataluña unos días. Y su madre, pues pasar, y abrió las habitaciones y ahí empezó a entrar gente y se quedaron todos a dormir pues 15 días o un montón. Yo pensé, uy, si a mi madre le pasa eso se muere. Mi madre se hubiera muerto, porque después ya no, porque luego ya fue evolucionando a la vez que nos relacionábamos con esta familia, ¿no? Pero al principio yo pensé, mi madre si le pasa esto se muere, porque no porque no quiera tenerlos en casa, sino porque no lo tiene todo preparado, tiene que tener el mantel bonito, todo, ¿no? Y sin embargo ahí no pasó nada, era la cosa más natural del mundo, una alegría, terminamos todos cantando ahí, sí. Y entonces yo creo que el catalán tiene un sentimiento muy melancólico, quizá como el gallego, en esto es muy parecido al gallego, yo creo, y tiene una melancolía que el andaluz le quita, lo necesita, el catalán necesita el andaluz para vivir feliz, es que lo necesita. Y yo pues les doy las gracias a todos los andaluces que vinieron a Cataluña y que están aquí y que todavía no se han ido a pesar de toda la que está cayendo, pues que muchas gracias porque realmente los necesitamos, los catalanes los necesitamos. Gracias, María. Ahora bien, se puede aplaudir, se puede aplaudir. Ahora bien, ahora me gustaría que debatierais entre vosotros, puesto que, a ver, no quisiera hacer un programa tan frío como de pregunta-respuesta, sino un debate que vosotros mismos dijerais qué tipo de problemática veis en la actualidad, que no se realizó esta problemática en nuestros tiempos, digamos. Digo nuestros tiempos porque yo llegué también aquí a Cataluña hace muchos años, creo que recordar que 40, y yo veo que la integración ha sido toda sin ningún tipo de coste, y en cambio ahora veo, voy por las calles y veo que hay un cierto temor a la integración. Entonces, bueno, más que mi parecer, que vale lo que queramos ponerle, quisiera saber el parecer de los 3 contertulios y entonces que debatan entre ellos, puesto que a lo mejor Pérez Guerra no está de acuerdo con todo lo que dijo María. Es posible. Y Levi también no estará de acuerdo con todo lo que dijo Pérez Guerra, y entonces me gustaría que hicierais entre vosotros un pequeño debate y después le ponemos el punto final con una aseveración. Perfecto, yo con tu permiso me gustaría solamente, hay un dicho muy conocido que dice que 2 judíos, 3 opiniones. Esto es bastante gráfico porque la verdad que yo no puedo hablar en nombre de todos los judíos porque hay diversidad de opiniones, diversidad de posturas incluso políticas en todos los sentidos, y yo voy a hablar en mi nombre. Y después también un matiz que quería aclarar, porque me pasa muchas veces que tiene que ver con la integración, que hay que diferenciar lo que es ser judío y lo que es ser israelí.
Israelí es el que es de nacionalidad de Israel, que puede ser judío, católico, musulmán, y el judío es una persona un judío que puede ser americano, francés, español, italiano, de cualquier nacionalidad, y normalmente estos judíos están bastante y se sienten muy del país donde viven. Este matiz quería hacer porque muchas veces a mí me pasa que digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Isaac Levy. Ah, ¿qué viene a hablar español o qué viene a hablar catalán? Pero creyéndose que soy de Israel. Y no soy de Israel, soy de aquí. O sea, que hay que diferenciar lo que es israelí de lo que es el judío. Realmente quería hacer esta matización porque me parece importante. Esta es una matización muy importante. Yo creo que hay aún una cierta mentalidad en pensar que los judíos todos viven en Israel. Y Israel, bajo mi forma, me corregirá si es que no estoy bien enterado, pero Israel es una nación nueva, 71 años. De reciente creación, digamos. Y ahora estamos hablando de una integración de una nación, tal vez una de las más antiguas del mundo. Entonces, claro, cualquier tipo de comparación está fuera de lugar, puesto que no podemos comparar una nación recién creada con una nación... De todo el mundo dicen que hay 15 millones de judíos, y de estos 15 millones hay 4 o 5 millones que viven en Israel, el resto 10 millones viven fuera de Israel, con lo cual eso es... No, esta es una problemática que yo como gallego la comprendo y la vivo muchas veces, porque si hay 15 millones de judíos, hay 15 millones, uno, de gallegos en el mundo. Porque vayamos a donde vayamos, siempre hay un gallego. Sobre todo, además, es curioso, porque ahora me corregirá Alfonso, es curioso porque los gallegos estamos acostumbrados a alimentar a la gente, porque el 90% de los bares en aquel entonces eran de gallegos. Bien, Alfonso. Por desgracia ya no. Bien. Yo en este sentido, desde mi punto de vista, pues la verdad es de que la relación, por ejemplo, entre Cataluña y Galicia es de que ha habido emigraciones de Galicia a Cataluña y también las ha habido de Cataluña a Galicia. Es decir, que en la época que, por ejemplo, Napoleón entró en España y hizo un esfuerzo importante de dominio de Cataluña e incorporó al imperio napoleónico pues 4 departamentos, que era un departamento de las 4 provincias catalanas, pero se llamaban departamento del Ebro, departamento del Montserrat, departamento del Ter, evidentemente con nombres diferentes. Y en aquella época pues hubo una emigración a Cuba y algunos fueron también a Galicia. Entre ellos nombres conocidos, por ejemplo, como Masó, con las sardinas, Corbera, también que era de Corbera de Llobregat, también con el tema de las sardinas, y organizaron allí pues, una serie de actividades comerciales que desarrollaron pues, grandes empresas. Y gallegos que vinieron a Cataluña pues también llegaron aquí y han desarrollado también grandes empresas. Así tenemos, por ejemplo, hoy en día pues todas las empresas de alimentación, desde, bueno, no voy a decir nombres, pero incluso vemos que hay restauradores gallegos que hasta están asociados con Messi y ya tienen reservado pues, un nuevo restaurante pues, en el nuevo estadio del Barça, ¿no? Pero lo cierto es que además ha habido otros tipos de relaciones. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la época napoleónica, cuando resulta que hubo el sitio de Gerona, que fue la ciudad sitiada por sus murallas durante 6 meses, se morían por hambre, el general que la defendía pues era hijo de gallegos, pero más bien era gallego, porque había pasado por aquí, que estaban ya catalán, pero era gallego auténtico. Y fue Álvarez Castro que defendió pues, la ciudad de Gerona. Y si vamos más atrás, resulta que el 11 de septiembre
que se refiere a ese sitio que hubo aquí en Barcelona entre austracistas y los Borbones. Resulta que quien defendió la ciudad de Barcelona pues fue Villarroel, que era hijo de gallegos y tiene su calle en Barcelona, y que precisamente fue el que fue perjudicado por tener que él resolver la entrega de la plaza a los Borbones, y finalmente pues falleció pues en La Coruña. Es decir, que para los gallegos Cataluña es un complemento y una comunicación que no tenemos mucha diferencia. También, no, perdona que te interrumpa, no, pero también hay un tema que sí hay que dejar muy claro, y es que la gran industria, cuando fue la desalinización, o sea, cuando se dejó un poco de salinizar el pescado, las grandes industrias conserveras se fueron todos a montar a Galicia, y el 90% de los que se fueron a montar eran catalanes, porque eran los que mejor trataban la conservación del pescado. O sea, la integración siempre fue por dos partes, que es lo que tú tratas de decir. Exacto. Siempre fue por ambas partes. Y significa un enriquecimiento, ¿eh? O sea, Cataluña se ha enriquecido precisamente de estos aportes gallegos, como Galicia se ha enriquecido también de los aportes de Cataluña. Efectivamente. Bien, entonces, María, dinos tú algo. Yo quiero decir que sí, que es verdad que es un enriquecimiento, evidentemente. Y quiero decir que yo tenía una bisabuela que hablaba castellano, pero lo hablaba pues no tan bien como el catalán. Hablaba el catalán mucho más fluido y hablaba el castellano pues peor, ¿no? Y cuando hablaba en castellano le decían que si era gallega. Le preguntaban que si era gallega. Eso se llama integración total. La bisabuela, ¿eh? Eso se llama integración total. Y es que hay palabras, hay cositas que se parecen mucho. Y antes he hablado del sentimiento este de melancolía que tenemos los catalanes, que tienen los gallegos, pero es que incluso la forma de hablar el idioma, el catalán y el gallego, cuando se habla de prisa y ahora ha evolucionado mucho, se ha cambiado mucho el catalán con Peu Fabra y todo esto, ¿no? Pero el catalán que hablaba mi abuela, catalán de pueblo, y mi bisabuela, tenía muchas cosas parecidas al gallego. Y me acuerdo que yo una vez dije la eixida, la salida al jardín, y esto lo dije en casa de una amiga gallega de Lugo, y la señora me dijo, sí, aquí también le llamamos así. La abuelita de ella, o sea que en el pueblo aquel le llamaban así también a la salida al jardín, ¿no? Levi, ¿alguna anécdota tuya? Bueno, anécdota mía, bueno, hay muchas, pero yo lo que quería comentar es, bueno, siguiendo el día de San Alfonso, también la aportación de numerosos judíos a la industria catalana, concretamente en la industria textil, donde han habido empresas muy importantes comandadas por judíos, se pueden decir nombres, como Mango, o como también Pronovias, o como muchas otras, ¿no? donde se han creado muchos puestos de trabajo, y después también mucha industria, también hay mucho comercio del tema de importación y exportación del tema textil. Y entonces, bueno, yo a nivel de anécdota, lo que también quiero remarcar que en general los judíos que están en Barcelona se sienten muy integrados a lo que es España, en general. Yo lo que yo noto es que hay mucha integración a lo que es España, lo que están muy integrados en las costumbres y se sienten muy a gusto. Incluso, pero se sienten muy barceloneses también. A pesar de, como decía María, de todo lo que está cayendo, se están muy contentos aquí. O sea, dicho en palabras normales, se sienten españoles. Sí. Sí. No solo se hay sienten. excepciones, por supuesto, pero el 90% yo diría que sí, que son españoles. Españoles y catalanes. Catalanes también, claro. Aman los dos. Sí, Las sí, dos sí, cosas. sí, y europeos también. Y europeos. Hombre, indudablemente
Europa es una nación de naciones. Esa sí que es una nación de naciones, no lo que nos quieren convertir. Pero bueno, es un tema que mejor lo vamos a dejar para otros programas. Bien, por lo que veo no queréis debatir entre Yo vosotros. quiero preguntarle Bueno, Sí, ella me quiere preguntar una cosa. Pregunta. Es que mi padre tenía unos amigos que se llamaban Smilovich. Smilovich es judío. Yo sé que eran judíos y que además habían huido de Hitler Sí. y estaban, bueno, en el tiempo de Franco, por el señor aquel que nos ayudaba. Sí. Y estaban aquí en Ángel España. Salbris, por ejemplo. Sí, creo que sí, que era este el nombre, ¿no? Era un cónsul, el Ángel de Budapest. El Ángel de Budapest, sí. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Ángel Salbris. Ángel Sanzbris, pues sí, estos habían huido de Hitler y dejaron en mi casa una máquina de fotografiar pequeñita, que entonces no la sabía, que en la época aquella yo era chiquitina y la tengo todavía en mi casa, esa se quedó ahí en mi casa. Luego recogieron muchas cosas y yo me acuerdo que era pequeña, venía este señor, Smilovich, venía a casa y me decía, voy a hablar con tu papá, que ahora sacará un librito y me va a solucionar todos los problemas que tengo. Y el librito era el Código Civil. Sí. y mi padre después explicaba, me explicó a mí, ya de más mayor, que cuando murió su papá, o sea, mi abuelo, que el señor Smilovich entró a la Iglesia Católica. Dice, fue el primero que estuvo allí, dice, estuvo desde el principio hasta el final en la iglesia. Mi padre estaba emocionado, lo quería muchísimo. Y a mí me gustaría saber dónde están estas personas. Bueno, hay un museo en Israel, el Museo de la Diáspora, donde pones tu apellido y puedes descubrir toda la historia del apellido. Yo, mi anécdota personal, que por parte de mi padre soy de una familia de judíos merillenses, y por parte de mi madre, ella nació en Barcelona, mi madre, y entonces es de una familia benveniste que eran de Salónica, que huyeron del holocausto de Hitler, que huyeron de Salónica a Barcelona, y en Barcelona, yo tampoco voy a decir que Franco especialmente ayudó en esos momentos judíos, pero no los persiguió. Entonces, nunca diré que los ayudó, porque eso no es verdad, pero también hay que reconocer de que en ese momento hubieron muchos judíos que vinieron aquí a Barcelona y no les llevaban a campos de concentración. Estaban ahí, estaban muy bien, tenían familia en Estambul, que siempre decían, no es Estambul, es Istambul. Sí. Y esto que lo he dicho ahora, pues eso ha ayudado mucho a la integración de los judíos en Barcelona. Esto ha ayudado bastante. Y quiero decir también que los judíos y los gallegos tenemos muchos puntos en común en cuanto a los viajeros que somos, y siempre, bueno, yo tengo mucha familia en Argentina. En Argentina, ahí en la comunidad judía es muy importante y se lleva muy bien con la comunidad gallega ahí en Argentina. Realmente Cataluña es un crisol de diferentes subculturas que yo indicaba desde un principio, pero no solamente que sea esta subcultura, sino que es una colaboración entre las distintas zonas de esta. Un dato, por ejemplo, concreto, es que Núria de Gispert, que ha hablado tanto en contra de los andaluces, resulta que su marido es andaluz. Sí, hay cosas que no se Y es entienden. precisamente la que se encarga del negocio de sus apartamentos, es decir, de sus industrias de construcción. Lo que quiere decir que hay una colaboración, no solamente de tipo cultural y afectivo, sino incluso de tipo económico. Total, que la colaboración es global. Lo cierto es de que la vida pues siempre tiene esa particularidad de que uno puede decidir ante ella pues qué es lo que va a hacer, ¿no? Y entonces aparecen a veces decisiones de personas o de grupos de personas que a veces son extemporáneas, como está pasando aquí en Cataluña, que se rompe esa idea general humana que es el crisol de los pueblos, que tampoco no es que sean tan de nacimiento,
sino que es de formación de conjuntos. Y por ejemplo, el estilo andaluz en Cataluña es que Europa conoce a Cataluña por el estilo andaluz. Correcto. Y al mismo tiempo, pues en Andalucía se conoce a los catalanes como los trabajadores, pero en Cataluña quien más han trabajado han sido los andaluces. Sí, sí. Es decir, que es una región, en fin, Cataluña, un país, y en fin, la denominación que se lleva es la de comunidad autónoma que tenemos en este momento, que es la denominación legal de su constitución, y es de una serie de agrupaciones de distintas subculturas y que hacen que esto sea el enriquecimiento precisamente de Cataluña. Bueno, son subculturas o coculturas, estamos todos aquí sí. mezclados y esto que ha dicho de que los andaluces son trabajadores, pues hay de todo, igual que los catalanes, pero de la familia que yo estaba hablando antes, que nos inyectaron la alegría así a manos llenas, ¿no? Pues, y ya digo, no es que mi padre no fuera alegre, que mi padre eran unos cascabelitos, pero lo que quería decir es que se me ha ido, no sé ni de qué estábamos. Inyectaron la alegría. Sí, pero quería decir otra cosa que se me ha ido. Bueno, ya. Bueno, es igual. Entonces, ahora llegados a este tema, vamos a profundizar un poquito más, si os parece. Puesto que Afonso y Isaac, Alfonso e Isaac, tú también. A ver, antes tú hablabas de la lengua, de la forma de hablar, del acento. Yo tengo una teoría que puede estar equivocada, si está equivocada me corregís, y es que España, gracias a lo que en aquel momento le llamaban el camino del apóstol o el camino de Santiago, había unos señores que se llamaban los trovadores, que eran los romanceros, que eran los que traían su lenguaje. Entonces tú me dices, es que Cataluña y Galicia y parte de Castilla, es que si nos remontamos al gallego antiguo, teníamos que es la lengua que se le denominó después el romancero. Hasta Alfonso X el Sabio no lo unificó. Y entonces, indudablemente, estos romanceros que traían su lenguaje y venían cantando. Entonces, lo que más acoge los pueblos, lo que más acogen es las musiquillas. Las musiquillas. Entonces, claro, porque yo, por ejemplo, yo cuando estudié en el bachiller, había una que ya no se me olvidó nunca, que era aquella de moza tan fermosa non vin la frontera como la vaquera de la Fironjosa. Yo me imagino que esta la habremos leído todos. Y si te fijas, si tú esta poesía la descompones, verás que tiene palabras catalanas, palabras gallegas, palabras puramente castellanas, pero era lo que nos venían cantando los romanceros. Entonces, estamos hablando de una cultura que ya se gestó ahí. Entonces, al gestarse, nos hizo más fácil la integración. Pero la integración entre los andaluces, los catalanes, los gallegos. Pero en cambio, después también hay otras comunidades, como la judía, que también se integró. Pero se integró también sin ningún tipo de problema. Y ya, en este tema ya no era un tema de lengua. O sea, en este tema ya era un tema de respeto mutuo de unos hacia los otros. Porque lo que nadie puede dudar es que cuando quieres integrar dos pueblos, lo primero que tienes que hacer es integrar el respeto total de esos dos pueblos. Porque sin respeto no es posible integración. Entonces, yo ahora veo que está costando mucho
la integración de estas nuevas generaciones de personas que vienen. Y mi pregunta es, ¿por qué? Porque nosotros sí que respetamos. Y ahora, ¿qué falla? ¿Qué es lo que le falla a Cataluña para no poder integrar totalmente a todas estas nuevas, llamémosle, hornadas de personas que ahora llegan? Pues hay un interés de que no nos entendamos. Ahí están sembrando la semilla del odio. Lo que antes iba a decir, que se me ha olvidado, es que esta familia, Pérez Jiménez, el padre vino de Andalucía, pero primero se fueron a Alemania, emigraron a Alemania, hizo dinero, hizo 2 carreras, hizo la carrera de farmacia, cogió una farmacia y ya éramos mayores, yo ya iba a la universidad y el padre de Remedios estaba sacando la carrera de química. Se sacó la carrera de química, montó una empresa de productos químicos, curraba como un bestia, no paraba de currar. Y era andaluz por los 4 costados, igual que yo catalana por los 4 costados. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que es que los andaluces son vagos, que no sé qué, Jordi Pujol, que si el hombre andaluz, que le den por ahí. Hombre, no, es que no es verdad. Pero esto, ¿por qué lo dicen? Porque el nacionalismo genera, para poder romper una cosa que está unida, que es una, pues tiene que haber un motivo, porque tú no rompes una cosa porque sí, no rompes un plato porque sí, ¿no? Entonces, meten la semilla del odio para poder decir después que es necesario que cada uno viva aparte. Para eso tenemos que odiarnos, porque es que si no, como no es natural, no lo vamos a hacer. Y nos lo están haciendo. Yo por lo que conozco... Yo me indigno cuando hablo de eso. No, simplemente por lo que yo conozco, o sea, todos sabemos la situación que hay en Venezuela. Entonces yo conozco muy bien la comunidad judía venezolana, que está completamente ya nul, ya no existe. Pues muchísimos judíos venezolanos que están yendo a Madrid en vez de a Barcelona, y muchas veces por el tema del idioma, porque es una lástima, pero es que muchos que conozco es que no voy a Barcelona porque me obligan a estudiar en catalán. Entonces se van a Madrid, muchos de ellos, y también me lo puede decir con judíos argentinos o judíos latinoamericanos en general, que están prefiriendo irse a Madrid que a Barcelona. Esto simplemente es que lo he constatado y es un poco lástima. Es una pena. No, pero a ver, yo no me estaba refiriendo ahora, a lo mejor me he expresado mal, no me estaba refiriendo a este nivel de politiqueo. Me estaba refiriendo de que algo falla más profundo cuando una comunidad nos integra. No solo le falla la lengua o le falla, como se suele decir, los tocacojones. No, falla algo más profundo que no sabemos ver. Porque, ya te digo, o sea, la lengua también existía antes. Y en cambio, las 3 comunidades nos hemos integrado perfectamente. Sí. Y en cambio, ahora no solo falla la lengua, algo más falla. Y hablo a nivel cultura, ¿no? Sí, ahora le doy la palabra. Hablo a nivel cultura, no a nivel politiqueo, que eso no quiero entrar. No, yo solamente era de enseñar este dato de judíos latinoamericanos que están yendo más a Madrid que a Barcelona, pero en general yo opino que el catalán acoge bastante bien al inmigrante. O sea, eso es un hecho y no creo que haya cambiado. Personalmente pienso, igual estoy equivocado. Yo lo que pienso es que en Cataluña en realidad existe la integración. O sea, no hay problemas de integración, son otros problemas. Y dentro de lo que es la comunicación del idioma catalán, el idioma castellano, hay que pensar de que el castellano es un idioma generalizado, como pasa en otros estados. En Italia, pues hay un italiano que es general para toda Italia, aunque hay muchas diferencias pues entre uno de Toscana, un napolitano. Y en Alemania pues pasa lo mismo también, ya no digamos entre la Baviera, que es católica, el resto que son protestantes, y casi todos los estados tienen diversos idiomas. O por ejemplo, en la Constitución norteamericana no establece ningún idioma. ¿Por qué? Porque se admiten todos los idiomas. Y cuando uno va a Nueva York dice, ¿es que hay algo más grande que Nueva York? No. Y allí resulta que hay televisiones españolas, en español, en chino, etc. Es decir, que es una variedad. Lo que sí es cierto es que los idiomas son para comunicación. Aquí en España
El español, pues, es la comunicación general que hay entre todos los que formamos el Estado español. Y si analizamos un poco el español en Cataluña, pues tenemos que los grandes hombres de Cataluña han hablado y escrito en castellano. Por ejemplo, Jaime Balmes solamente escribió en castellano. Ya no digamos, por ejemplo, Aribau hablaba precisamente en castellano y empezó a introducir el catalán porque de pronto, pues, como en el pueblo, los pueblos hablan distintos idiomas, y entonces pensó, pues mira, en vez de hablar ese idioma general que era el castellano, bueno, vamos a insistir en el catalán. Bueno, muy bien, pero lo cierto es de que hay un idioma generalizado de comunicación. Lo cierto es que al entonces querer hablar solo un catalán restringido aquí, se pierde la capacidad de comunicación y eso genera entonces separación. Y por otra parte, pues lo que ha surgido aquí en Cataluña es una división de la sociedad y creo que la creación de esta división viene por un grupo político que de pronto, pues amparándose en una Esquerra Republicana antigua, que era la época de la República, que ya no es de Esquerra, porque cuando se creó la Esquerra Republicana, sí que en aquellas épocas era de izquierdas, pero ahora es capitalista. Y luego, ya lo digamos, pues los grupos de Convergencia, pues también estos son capitalistas totalmente, ¿no? Total, que estos grupos, amparándose en el catalán, tienen un ámbito de poder y se han enfrentado a otra situación, otro ambiente, otra parte social, y han creado una división. Creada esta división, pues pasa como aquel poema de Martín Fierro, de que, en fin, de Hispanoamérica, que decía que si los hermanos se pelean, los demás los devoran. Y aquí nos están devorando a Cataluña otros, estropeando, no hay acuerdo. Y es realmente cuando una cosa te obligan a hacerla, pues eso genera rechazo. Y yo voy a hablar otra vez de la familia esta, y yo me acuerdo que les encantaba hablar con mi madre, porque mi madre hablaba todo el rato en catalán, siempre, ¿no? Entonces, hablábamos en catalán y se sentaban para hablar y les hacía ilusión aprender catalán. A la madre de Remedios, al padre, a todos les hacía muchísima ilusión pronunciarlo bien. No solamente... pero claro, cuando ya te obligan y tienes que hablar solo catalán y tienes que estudiar solo en catalán, pues claro, eso ya cambia la cosa. Cada familia tiene y cada persona tiene sus circunstancias. Por ejemplo, nosotros somos 5 hermanos. El mayor casado con una catalana, y yo casado con una rusa. Mi hermano Manuel está casado con una alemana. Además, apellido Reder, que la familia se conocía con la familia Rakosny, que es la esposa de Artur Mas. Y al mismo tiempo tengo, pues, mi otro hermano está casado con una escocesa y profesora del colegio norteamericano. Por tanto, hacemos las reuniones entre los hermanos y hablamos de todo, ¿sí? En todos los idiomas, pero nos comunicamos como podemos y sin dificultad de utilizar, generalmente, básicamente, el español, que es el que nos mantiene a todos unidos, ¿sí? Pero en fin, cada uno puede hablar distintos idiomas, pero lo cierto es que el humanismo, la unión y la colaboración que tenemos que hacer y unir culturas, pues es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Y además perdona que te interrumpa, además es que estás hablando, estás expresando algo, y a lo mejor yo que soy completamente bilingüe, pienso en catalán, pero soy completamente bilingüe, estás hablando en castellano y hay algo que si lo expresas en catalán lo expresa muchísimo mejor que si lo expresas en castellano y viceversa. Y yo lo hago y me permito la libertad de hacerlo en cualquier sitio y nunca jamás nadie me ha dicho que esto estaba mal. Pero nadie me ha dicho que no sea nacionalista. La gente nacionalista, cuando ya tiene este elemento, que es un elemento artificial, entonces sí que te dicen, ¿por qué dices esto? Estás hablando en catalán y dices una palabra en castellano. Hay personas que a lo mejor con toda su buena fe te dicen, no digas esto lo puedes decir en catalán con esta palabra. No, pues lo he expresado en castellano porque expresa mucho mejor
lo que yo quería decir en este momento, o mi estado de ánimo incluso, ¿no? Y esta riqueza del bilingüismo, yo creo que no debemos perderla, creo que debemos luchar por ella, muchísimo. O sea, completamente de acuerdo. La importancia del castellano en Cataluña, yo creo que lo sigue siendo hoy en día, y de hecho, lo que es la comunidad judía que yo conozco, muchos judíos llevan viviendo aquí. Por ejemplo, mi madre nació en Barcelona, bueno, se murió hace 2 años, pero hasta 70 años que vivió, siempre habló castellano aquí en Cataluña, sin ningún tipo de problema, y sintiéndose súper integrada. O sea, en ese sentido, yo soy bilingüe también, yo hablo catalán perfectamente, pero no tengo ningún problema en expresarme en castellano aquí. Vale. Nos quedan 10 minutos, entonces vamos ya a ir abreviando, y para finiquitar el problema, ¿la integración la ves en estos momentos positiva o no la veis? Porque la pregunta es a todos. ¿La veis en estos momentos positiva o qué es lo que cambiaríais? Bueno, lo que se ha producido aquí es una división de la sociedad catalana en 2 bandos. Un bando que ha tomado una línea del proceso de separación, pensando que una independencia pues podría hacer una mejora de país. Pero lo cierto es de que queda otra parte que no se manifiestan, sencillamente trabajan, conviven y no se preocupan pues de adoptar una actitud, podríamos decir, beligerante. En cambio, el aspecto, o la parte que podríamos decir del proceso, es una actitud beligerante que viene incluso pues de la independencia de Cuba. O sea que las banderas esteladas pues vienen pues de la primera, o bien de la época de Cuba, cuando pues Martí consiguió la independencia de Cuba. Es decir, que es una revolución que viene como consecuencia de una tradición obtenida de cuando Cataluña se enriqueció con los beneficios de los que emigraron a Cuba y vinieron aquí, y partiendo de aquí pues parece ser de que ser independientes pues podrían mejorar un poco o mejorar mucho pues su nivel. Yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que en el fondo no querían la independencia. O sea, nació un poco el nacionalismo este nacionalismo llorón, que le llamo yo nacionalismo llorón, para esto, ¿no? O sea, como se ha perdido Cuba y ya no tenemos aquellos privilegios que teníamos, pues entonces vamos a pedir al resto de España y vamos a decir, si no nos lo dais, nos vamos. Y en el fondo no querían irse, querían cosas, ¿no? Querían... Sí, en parte, yo creo que es esto. En parte es un juego político. Sí, ¿no? sí. Porque la independencia es imposible. Imposible pero... en el mundo que vivimos hoy. O sea, el Estado de las Naciones Mundiales, tal como está hoy, no se tiende a la división, todo lo contrario. Se tiende a la unión. Bien, Isa, la pregunta para ti. Bueno, no voy a entrar en... No, a ver, la pregunta para ti quisiera que no fuera extensamente política. No, justamente, era lo que iba. Yo personalmente pienso que todavía sigue siendo Cataluña una tierra de acogida importante. Yo creo en la hospitalidad de los catalanes. Creo que es verdad que la sociedad está dividida, eso es innegable, pero no, o sea, puede haber habido sobre todo de parte de Latinoamérica, una emigración que haya bajado un poco en ese sentido por el tema del procés, pero en general no creo que haya afectado sobremanera. Bien, gracias a todos. Gracias a todos. Vamos a terminar el programa y yo lo que sí tengo que decir son unas palabras mías, y es, este programa quería intentar buscar una solución a la integración a base del respeto mutuo. O sea, tanto los que ya estamos aquí como los nuevos que vienen
tendremos que empezar de base a enseñar respeto, volver a coger los valores que nuestros antepasados nos dieron y respetarnos mutuamente, sea ideológicamente del pensamiento que sea. O sea, el buen llevarnos simplemente se basa en el buen respetarnos. O sea, no tendremos que ser ni superiores ni inferiores a nadie, sino simplemente respetar las ideas de todos. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Me gusta vivir la vida dentro de una coctelera y en España es tan movida como en una hormigonera. En el mismo continente se mezcló tal contenido que por eso alguna gente no digiere lo servido. Y los hay que convencidos de que son de pura raza lo proclaman engreídos como Hitler por su casa. Que repase bien la lista que creó nuestra nación. Quien reclame un plan racista de autodeterminación, suevos mandados hablamos, visigodos lusitanos, berberiscos, bereberes, galletanos y gitanos, celtas, iberos, astures, guanches, griegos y romanos, cántabros, fenicios, francos, cartagineses y vascos. Y agítelo bien, muy bien, agítelo bien, agítelo bien, muy bien, agítelo bien, agítelo bien, muy bien, agítelo bien, agítelo bien, muy bien.